de 8 milímetros de espesor, ¿no? Acá está la madera de 8 milímetros de espesor. Luego dice travesaños de 40 milímetros por 130 milímetros. Entonces está hablando de este parante y de este parante, que son de 40 milímetros por 130 de altura. Sobre centros de 0,65 metros, es decir, entre centro y centro de los travesaños hay 0,65 metros. Dice que entre los parantes hay aislante, que es fibra de vidrio, y en el fondo una hoja de cartón, dice, sería como el drywall o algo así, de 12 milímetros, ¿no? Y pregunta, ¿cuál es la resistencia térmica asociada con una pared que tiene 2,5 metros de altura y 6,5 metros de ancho? A ver, ¿cómo estaríamos mirando esto? A ver, es como si este esquema lo estuviéramos viendo desde arriba de una pared de 2,5 metros de altura, y desde arriba estamos mirando el corte, digamos, ¿no? Entonces estamos mirando de que la pared está conformada así, una madera dura, el flujo de calor va desde afuera hacia adentro, digamos, ¿no? Esta sería la parte exterior, o de arriba es la parte exterior de la pared, y se introduce y en forma vertical va fluyendo, vertical para el esquema, ¿no? Que es horizontal realmente, va fluyendo dentro de la pared y sale. Entonces, como si yo mirara una pared que tiene una altura estándar de 2,5 metros, ¿no? Y la estoy mirando desde arriba, como en corte, ¿no? Y el flujo de calor va en la dirección de las X que se muestra acá, ¿no? Ahora, les dicen que este patrón se repite para una altura de para un ancho de una pared de 6,5 metros, es decir, la pared tiene 2,5 metros y tiene de altura y 6,5 metros de ancho. Es decir, como que tuviera 10, la repetición de este patrón 10 veces, ¿ok? Y le dicen cuál es la resistencia para el sistema este, ¿no? Entonces, como si uno mira el calor que va en la dirección de las X, entonces el calor primero atraviesa la madera dura de 8 milímetros, luego se encuentra con dos materiales, uno son los travesaños, ¿no? O el travesaño, y aislante de fibra de vidrio, a los cuales atraviesa en forma paralela, ¿no es cierto? Y finalmente sigue atravesando la pared, ya está en el interior, cerca del interior, atraviesa el yeso de 12 milímetros de ancho y sale, ¿ok? Entonces ese sería el esquema, ¿ok? Entonces, si uno lo mira como resistencias, primero tiene una resistencia debida a la madera dura, esta de acá, luego dos resistencias en paralelas debido al travesaño y a la fibra de vidrio, y luego una resistencia en serie continuando a través del yeso, ¿no? Que 12 milímetros de ancho, ¿ok? Lo que está en líneas punteadas es lo que podemos considerar que se repite, ¿no? 10 veces, ¿no es cierto? Entonces, podríamos hacer el análisis para lo que está entre las líneas punteadas y luego vamos a repetirlo 10 veces, ¿no? Para que nos dé la resistencia total de la pared, ¿no? Entonces, vamos a ver los cálculos. Dice que la madera tiene una conductividad de 0,094, el travesaño 0,16, el aislante de fibra de vidrio es 0,038 y el yeso 0,170. Entonces, si uno lo mira,
El circuito sería una resistencia debido a la madera, dos resistencias en paralelo debido al travesaño y a la fibra de vidrio, y otra resistencia más en serie debido al yeso. Entonces, el esquema sería este de acá, ¿no? Desde el exterior, la resistencia de la madera, luego en paralelo la resistencia de la fibra de vidrio y del travesaño, y luego la resistencia del yeso, ¿no? Y ya está en el interior, ¿no? Entonces sería el esquema para uno de todo lo que tenemos entre líneas punteadas acá, ¿ya? Entonces vamos a hacer los cálculos con los valores de la conductividad. La primera resistencia es debido a la madera, y la resistencia es, pues, espesor entre conductividad por área. El espesor nos han dicho que es 8 milímetros, ¿no? O sea, 0.008 metros, entre la conductividad, que nos están diciendo que es 0.094, y por el área, ¿ok? El área sería, para lo que está entre líneas punteadas, sería estos 0,65 metros, ¿no? Multiplicado por la profundidad. Como les digo, eso es como una pared que ustedes la están viendo desde arriba, y entonces la profundidad serían 2,5 metros, entonces sería 0,65 por 2,5 metros de fondo, ¿no? Y eso es lo que aparece como área acá, ¿no? Entonces la primera resistencia de la madera equivaldría a 0.0524 Kelvin por vatio. Luego tenemos la resistencia LV debida al material del travesaño, ¿no? Es otra madera, seguro, ¿no? La resistencia igual es espesor entre conductividad por área. El espesor es 130 milímetros, si podemos ver acá. El calor va a atravesar en este sentido, entonces se encuentra con un espesor de 130 milímetros para el travesaño, ¿no? 130 milímetros, y el área sería estos 40 milímetros, o sea, 0.04 por 2,5 metros, y por su conductividad. Entonces, acá está el espesor, 0,13, 130 milímetros, entre la conductividad, que es 0,16, según el dato, y el área, que sería, pues, los 40 milímetros por los 2,5 metros de fondo, ¿no es cierto? Estamos mirando la pared desde arriba, ¿no? Y eso sale 8,125 grados Kelvin por vatio. El espesor del aislante, que está corriendo en paralelo con el travesaño, también tiene un espesor de 130 milímetros, tiene una conductividad, bueno, la que aparece listada, y el área sería estos 0,65 menos 0,65 metros menos 40 milímetros, y eso correspondería a esta dimensión, multiplicada por los 2,5 metros de fondo, ¿no? De la altura de la pared. Entonces, acá tenemos el espesor, 0,13 igual, la conductividad 0,038, y el área, que sería 0,65 menos 0,65 metros menos 40 milímetros, es 0,65 menos 0,04 metros, o sea, 0,61 metros, ¿no? Por la profundidad, que sería la altura de la pared, 2,5 metros. Entonces, la resistencia sería 2,243 Kelvin vatio. Y finalmente la resistencia del yeso, que es igual, el calor está atravesando en este sentido, entonces atraviesa este espesor, que es 12 milímetros, o sea, 0,012 metros, entre la conductividad del yeso y entre el área, y el área sería todos los 0,65 metros, ¿no? Multiplicado por el fondo, que es 2,5 metros, ¿no? De altura. Acá está 0,012, la conductividad es 0,17, y el área sería 0,65 por 2,5 la altura. Y la resistencia sale 0,0434 grados Kelvin por vatio. Entonces, ahora encontremos
La resistencia equivalente de este módulo, o este patrón repetitivo, sería pues la resistencia, la primera resistencia, más la equivalente a estas dos resistencias. Recuerden de que es igual al producto entre la suma, ¿no? Lo que sale inversa a la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de las resistencias que están en paralelo, estas dos, la B y la C, y finalmente sumarle la D, ¿no? Que es la del yeso. Entonces la primera resistencia, se encuentra la primera resistencia equivalente a la parte paralela, que es B y C, ¿no? Y la regla dice, la inversa de la resistencia equivalente es la suma de las inversas de las resistencias que están en paralelo. O si quieren, toman la inversa ya, la resistencia equivalente es la suma de las inversas a la menos 1, ¿no? Entonces, resistencia equivalente sería 8,125, nos salió para a la menos 1, nos salió para RB, y 2.243 a la menos 1, que nos salió para la RC. Y todo eso a la menos 1, entonces la resistencia equivalente es igual a 1.758 Kelvin por vatio, ¿no? Ahora sí, la resistencia total la podemos calcular sumando las series, es decir, la resistencia A más la resistencia equivalente divide estas dos en paralelo y más la resistencia RD. Están los valores. RA, la resistencia equivalente que la hemos calculado arriba, y la resistencia RD. Entonces sumamos los valores y nos sale que la resistencia del módulo es 1,854 grados Kelvin por vatio. ¿Ok? Pero ahora nos han dicho que calculemos la resistencia para la pared total. La pared total tiene 10 travesaños, cada uno de 0,65 metros, porque nos han dicho que la pared tiene un largo o un ancho, si quieren verlo, así, de 6 metros y medio. Entonces es como si tuviéramos este módulo repetido 10 veces, ¿no? Uno al lado del otro. Eso quiere decir de que el flujo de calor va a atravesar en forma paralela los 10 patrones o módulos a la vez, ¿no es cierto? Entonces, como si tuviéramos 10 resistencias en paralelo, equivalentes, cada una con una resistencia igual a la de cada módulo. Entonces, tendríamos 10 resistencias en paralelo de cada uno de los módulos. Y según la regla, tendríamos que sumar las inversas y luego calcularle a su vez su inversa para encontrar la resistencia total. Entonces acá aparece, estamos sumando 1 entre la resistencia total que hemos calculado acá arriba, de cada módulo, 10 veces, ¿no? Que equivale a multiplicar el valor por 10, ¿no? Que es sumarlo 10 veces o multiplicar el valor por 10. Y a eso le tomamos la inversa y nos sale que la resistencia total es 0.1854 grados Kelvin por vatio. Y esa sería la respuesta del problema 1. El problema 2 dice un alambre eléctrico que tiene un radio de 5 milímetros y una resistencia por unidad de longitud. ¿Ah? Y miren que es resistencia eléctrica por unidad de longitud. La resistencia eléctrica está en ohms, y por lo tanto la resistencia por unidad de longitud sería ohms por metro. En este caso nos están dando el valor de 10 a la menos 4 ohms por metro. Es la resistencia del alambre eléctrico, del conductor, resistencia eléctrica, ¿no? Y dice que se cubre con un aislante plástico de conductividad térmica igual a 0,20 vatios metro grado Kelvin, ¿no? Ahora, el aislante se expone al aire del ambiente para el que T infinito es igual a 300 grados Kelvin, es decir, el aire exterior está a 300 grados Kelvin, eso equivale casi a 127 grados centígrados más o menos, ¿no? Y un H igual a 10 vatios metro cuadrado grado Kelvin. La pregunta es, si el aislante tiene una temperatura máxima permisible de 450 grados Kelvin, ¿no? Alrededor de 200 grados centígrados más o menos, ¿cuál es la corriente máxima posible que se puede hacer pasar por el alambre, ¿no? Antes de que el plástico se vaya a quemar, pues, ¿no?
Entonces, en resumen, lo que tenemos es el conductor y el plástico aislante, que tiene una conductividad de 0,2 vatios metro grado Kelvin. El radio del alambre eléctrico son 5 milímetros, o sea, 0,005 metros. Y su resistencia eléctrica es, por unidad de longitud, por eso le han puesto un palito acá, es 10 a la menos 4 ohms por metro, ¿no? El aire exterior está a 300 grados Kelvin y el coeficiente de transferencia de calor por convección es 10 vatios metro cuadrado grado Kelvin, ¿no? Si la temperatura máxima que puede soportar el plástico es de 450 grados Kelvin, la pregunta cuál es la corriente máxima posible que se puede hacer pasar por el alambre, ¿no? Entonces, cuando pasa la corriente eléctrica por el alambre, lo que pasa es que el alambre se va a calentar, ¿no? Pues debido a su propia resistencia interna, su propia resistencia eléctrica interna, entonces se va a calentar y lógicamente va a calentar el plástico que está rodeándolo. La cara interna del plástico es la cara que va a estar a mayor temperatura, porque va a estar en contacto directo con el alambre. Y la cara externa va a estar un poco más, con menor temperatura, de tal manera que el flujo de calor fluya hacia el exterior, hacia el aire exterior, ¿no? Entonces estamos hablando que la temperatura máxima sería en la cara interna del aislante. ¿Está bien? Lógicamente, cuanto más corriente pase, más energía eléctrica se va a convertir en calor debido al valor de la resistencia eléctrica que tiene acá, ¿no? Y por lo tanto va a haber un límite tal que la temperatura del plástico llegue, la temperatura interna del plástico llegue a los 450 grados Kelvin. ¿Está bien? Bien. Entonces tenemos que apoyarnos de la ley de Ohm para encontrar esa corriente y luego igualarlo con el flujo de calor, ¿no? Se supone que todo el calor que se va a generar debido al flujo de la corriente, ¿no? Es el calor que se va a disipar hacia el exterior, ¿no es cierto? Hacia el exterior, es decir, hacia el aire que rodea al alambre. Entonces, la energía que se va a disipar es igual a la potencia eléctrica generada por el flujo de la corriente. Entonces, a ver, recordemos, creo que la potencia es igual a I cuadrado de R, ¿no es cierto? La potencia eléctrica es igual a I cuadrado de R. Como nos han dado el valor de R', es decir, la resistencia eléctrica multiplicada por la longitud, el valor R', entonces vamos a multiplicarlo por una supuesta longitud del alambre para que nos dé el valor en potencia, ¿no? Entonces sería I cuadrado de R', L, es la potencia disipada por el paso de la corriente, y esa debe ser igual a la cantidad de calor transferida al exterior, es por eso que igualamos a Q. Entonces, I cuadrado de R', por la longitud del alambre es igual a Q. Entonces, de esta ecuación, I cuadrado por R', es igual a Q entre L, siendo la longitud del alambre, y Q entre L lo vamos a llamar Q', según la ecuación 1. ¿Ok? Entonces, la temperatura máxima permisible del alambre corresponde al flujo máximo de calor que puede disiparse, ¿de acuerdo? Entonces, a temperatura máxima corresponde el valor de Q máximo, ¿no? Efectivamente, cuando la temperatura llegue al valor, la temperatura interna del aislante, del plástico, llegue a 450, entonces se va a dar el máximo flujo de calor posible hacia afuera, porque esa va a ser la más alta temperatura. Cuanto más alta sea la temperatura, más es la disipación de calor, más es la diferencia de temperatura con el aire de afuera. Entonces, el flujo de calor máximo corresponde a la máxima temperatura que puede tener el aislante plástico en su cara interna. ¿Está bien?
Ahora, si ese es el máximo, nosotros sabemos que a la máxima temperatura corresponde el valor del Q máximo que se debe dar en el radio crítico de aislamiento, ¿no es cierto? Recordemos que el radio crítico de aislamiento se da para el Q máximo. Entonces, el radio crítico para esa condición, según lo que hemos encontrado en la teoría, es igual a la conductividad entre el H. La conductividad aislante es 0,2, es decir, el plástico, y el H es igual a 10. Eso quiere decir que el radio crítico es igual a 0.02 metros, es decir, estamos hablando de un radio crítico de 20 milímetros, ¿ok? Entonces, el aislante estaría en un espesor correspondiente a un radio de 20 milímetros. Fíjese que el radio del conductor es 5 milímetros y el radio del aislante sería hasta 20 milímetros. Pues estamos hablando de un espesor de 15 milímetros, ¿no? 15 milímetros, que es 1,5 centímetros de espesor, ¿no? Que es un montón, ¿no? Ok, entonces estamos con el radio crítico igual a 20 milímetros o 0.02 metros. Ahora bien, nuestra ecuación para el flujo máximo de calor, o para el flujo de calor en general, es T1 menos T infinito entre resistencia aislante más resistencia a la convección. Ahora, como el valor que tenemos es el Q entre el L, entonces eso corresponde a la diferencia de temperaturas T1 menos T infinito, siendo la temperatura T1 la temperatura de la cara interna del aislante, entre la resistencia del aislante por L más la resistencia de convección por L. Simplemente a la ecuación conocida de Q le hemos dividido entre L y ahora nos da esta expresión de acá. Ahora, la resistencia aislante podemos reemplazarla por su expresión. Como estamos justo en el radio crítico, R el aislante es logaritmo neperiano de R exterior, que sería radio crítico entre R1, y es entre 2πk, L, ¿no? Pero al multiplicarse por este L se va y nos queda solamente el logaritmo neperiano de R radio crítico o exterior entre R1, y eso entre 2πk. Y la otra resistencia por convección, recuerden que es igual a 1 entre H por el área exterior. Entonces tenemos 1 entre, la resistencia por convección sería 1 entre H2pi radio R2 o radio crítico por L. Pero como estaba multiplicado por L, los L se van y nos queda solamente la expresión de esta manera. Entonces podemos encontrar ese Qmax reemplazando los datos. T1 es la cara interior del aislante, del plástico, 450. T infinito es la temperatura del aire, 300. Logaritmo neperiano del radio crítico nos salió 0.02 entre el radio R1, que es 5 milímetros, o sea, 0.005, entre 2pi por K, la conductividad del plástico es 0,2 vatios metro grado Kelvin, más 1 entre 10, 2pi multiplicado por el radio crítico, que es 0.02. Entonces el Qmax por unidad de longitud nos sale 78.95 vatios por metro. Ahora, a partir de esta ecuación, a partir de este valor de la ecuación 1, que es la que escribimos acá, como ya tenemos el Q', vamos a despejar el I sería raíz cuadrada de Q' entre la resistencia eléctrica por metro, es decir, el R', ¿no? Entonces acá está Imax, es igual a Qmax entre la resistencia eléctrica por metro R'. Reemplazamos los valores, 78,95 y 10 a la menos 4, y nos está saliendo de que la corriente máxima que en esas condiciones puede transferir ese conductor es de 888.5 amperios. ¿Ok? El problema 3 dice un transistor que se aproxima como una fuente de calor hemisférica
de radio igual a 0,1 milímetros, se empotra en un sustrato de silicio grande que tiene una conductividad de 125 vatios metro grado Kelvin y disipa calor a una velocidad Q, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen, bueno, es como una tarjeta electrónica y esto es un sustrato de silicio y ustedes tienen un transistor de forma de una hemisfera, ¿no? Que está empotrado en el silicio, ¿no? ¿De acuerdo? Y el calor que está generándose debido a la operación del transistor se va disipando a una velocidad Q, ¿no? A través del silicio, ¿no? Todas las fronteras del silicio se mantienen a una temperatura ambiente de 27 grados centígrados. Entonces, si uno lo mira así en plano, ¿no? O sea, lo mira en plano, acá está el transistor, está empotrado en el silicio. Se supone que en las fronteras del silicio, que sería esta de acá, ¿no? La temperatura se mantiene en 27 grados centígrados, ¿ok? Excepto para la superficie plana que está bien aislada, ¿no? Se está refiriendo a esta superficie de acá, en la que está justamente empotrado el silicio, donde el transistor, que se ha sido aislada, estos puntitos significan que el silicio, esa cara del silicio ha sido aislada, ¿ok? Entonces, si lo están mirando desde arriba, sería la parte de abajo de esto, ¿no? La parte de abajo del silicio está aislado, entonces no hay flujo de calor por allí, ¿ok? Lo que dice es, obtenga una expresión general para la distribución de temperatura del sustrato de silicio y evalúe la temperatura superficial de la fuente de calor. Se refiere a la temperatura superficial del transistor, ¿no? Hemisférica. Si la disipación de calor es de 4 vatios, ¿ok? Entonces aquí aparecen los datos, miren. Aquí está el sustrato de silicio con su temperatura de frontera de 27 grados. El transistor que tiene 0,1 milímetros de radio. La disipación es de 4 vatios, ¿no? Y el sustrato de silicio que es relativamente grande comparado con el tamaño del transistor. Entonces, esto de acá lo están mirando volteado, ¿no? Lo están mirando así. Y aparecen los datos, los mismos datos, sino que como este es el dato de la disipación de calor es de 4 vatios para la fuente hemisférica, si yo lo traduzco a la forma esférica, entonces la disipación sería de 8 vatios, ¿no es cierto? El doble, ¿no? Porque esto es lo que disipa la mitad, la mitad de una esfera, que es lo que está representando al transistor, y esto es lo que disiparía si el transistor fuera totalmente una esfera, es decir, la disipación se duplicaría, ¿no? Y sería 8 vatios, ¿no? A ver, bien, en este problema entonces existe una fuente que es el transistor y el calor se disipa hacia el sustrato de silicio, ¿ok? A ver, un poquito difícil de verlo. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a suponer entonces la ecuación de la conducción para coordenadas esféricas, ¿no? Con flujo de calor radial. Vamos a suponer que el flujo de calor es radial y que
se está proyectando, ¿no?, hacia el silicio, ¿no? Sale del transistor y se proyecta hacia el silicio. Entonces la ecuación sería 1 entre r cuadrado derivada con respecto a r, de r cuadrado de t de r igual a 0, ¿no? No hay generación, no hay acumulación y eso queda así. Entonces, la primera integración indicaría que r cuadrado de t de r es igual a una constante, ¿no?, porque acá lo estamos eliminando. Y una segunda integración indicaría que t de r es igual a menos e sub 1 entre r más e sub 2, que sería la forma de la distribución de temperatura a través del silicio, realmente, ¿no? Y acá están las cuestiones de frontera para terminar de entenderlo. Dice que la temperatura muy lejos del transistor es igual a T infinito, ¿no? Esa sería una condición de frontera diciendo de que el sustrato de silicio es bien grande y entonces está bien alejado en la parte de la frontera, alejada del transistor. Uno puede suponer que R infinito, ¿no?, matemáticamente, y la temperatura es igual a T infinito, es decir, 27 grados centígrados, ¿ok? Y la temperatura en R igual a R0 es igual a Ts, se refiere a la temperatura que tenemos en la superficie del transistor esférico, ¿no? Y esa temperatura la estamos llamando T sub S, ¿no? Sí, no veo el valor. No veo el valor de T sub S. A ver, vamos a ver. Entonces, si estas son las condiciones de frontera, para R igual a infinito, T es igual a T infinito, lo que es igual a 27. Y para R igual a R, R igual a R0, es decir, el exterior del transistor, T es igual a T sub S, ¿no? Bien. Entonces, si reemplazamos, lo primero que haríamos es para R igual a infinito, entonces este término se hace 0, entonces C2 nos queda igual a T infinito, entonces C2 sería igual a 27 grados, ¿no? Y en la otra condición, cuando R es igual a R0, el radio exterior del transistor, tendríamos menos E sub 1 sobre R0 más T infinito, y eso debe ser igual a T sub S. Entonces, de esta expresión podemos despejar C sub 1, y C sub 1 estaría quedando como R0 por T infinito menos T sub S, ¿no? ¿Está bien? Ok, entonces ya tenemos los dos valores de las constantes y lo reemplazamos en la ecuación de temperatura. Entonces, T de R sería igual a C sub 2, que es T infinito, más C sub 1 sobre R, o sea, T sub S menos T sub 1, menos T infinito, por R sub 0 sobre R, ¿no? Y ahora la ecuación estaría quedando, de distribución, estaría quedando de esa manera. La transferencia de calor, según la ley de Fourier, sería menos K por A por ET de R. El área del transistor es una hemisfera, ¿no? Si la esfera es 4πr cuadrado, entonces la hemisfera es la mitad, 2πr cuadrado, ¿no? Y el DTDR, bueno, el DTDR tiene esta forma según la que hemos visto acá. O la obtenemos de acá, el DTDR C sub 1 entre R cuadrado, ¿no? DTDR C sub 1 sobre R cuadrado y C sub 1 es esto de acá. Entonces sería DTDR es R0 por T infinito menos T sub S sobre R cuadrado. Y acá está, ¿no? TS menos T infinito sobre R cuadrado. Entonces sería K por A por ET de R, ¿no?
menos Ts sobre T infinito R sub 0 sobre R cuadrado. Eso es C sub 1 sobre R cuadrado. Finalmente el Q, entonces, haciendo operaciones, sale Q 2pi R0 por Ts menos T infinito. ¿Ok? Ahora, Ts entonces sería igual, como nos han dado el flujo de calor, ¿no? Entonces, ya lo tenemos, podemos despejar T sub S, ¿no? T sub S es T infinito más el flujo de calor sobre K2pi R0, ¿no? T infinito es 27, el Q es igual a 4 vatios, K es igual a 125, la conductividad del silicio, 2pi por el radio R0. Nos han dicho que R0, el radio exterior del transistor, es de 0,1 milímetros, ¿no? O sea, 0.301 metros, ¿no? Está 0.301 metros. Entonces TS sale 78 grados centígrados. Entonces aquí le está diciendo de que encontrar la distribución de temperatura y el valor de la temperatura superficial de la fuente, ¿no? Entonces, para estas condiciones, el valor de la temperatura del sustrato sería de alrededor de 80 grados centígrados, ¿no? Es un problema bien particular porque es bien específico, ¿no? Y hay que ir a esa simplificación que dice cuando R tiende al infinito, la temperatura superficial del sustrato es 27 grados centígrados, ¿no? Eso es lo que se está suponiendo acá, ¿no? Ok, se supone que el transistor está completamente cubierto por la superficie de silicio, ¿ya? La superficie de silicio no es plana, sino está cubriendo completamente al transistor, ¿ok? Eso es lo que se deduce de la ecuación, ¿no es cierto? Está cubriendo completamente al transistor. Bien, y esos serían, bueno, unos ejemplos típicos para lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al siguiente tema, que es conducción, pero ahora con generación. ¿Ya? Es un poco más complicado porque ahora vamos a suponer que hay generación de calor en el balance y eso va a implicar la obtención de otras correlaciones o relaciones, ¿ya? Placa plana con generación. Imagínense una placa plana, ¿no? Una placa que estoy mirando de perfil también. Y que ahora vamos a establecer el eje coordenado para las X, porque el flujo de calor va a seguir siendo unidimensional en la dirección de las X. Pero no lo vamos a ubicar en un extremo, sino en el centro de la placa, de tal manera de que la placa se mueva entre los límites X igual a menos L y X igual a más L. Nos están diciendo que dentro de la placa hay generación a una velocidad de Q punto, vatios por metro cúbico, por ejemplo, ¿no? Entonces acá adentro está pasando algo, está pasando una resistencia eléctrica, hay reacciones químicas, qué sé yo. Y esto está haciendo de que dentro de toda la placa haya una generación de calor igual a Q punto, ¿no? Para todo el volumen de la placa, ¿no?
Entonces, en este caso la placa está mirándose de perfil entre menos L y más L y tiene una profundidad que no nos interesa mucho definir, puede considerarse una profundidad de 1 metro de repente, ¿no? O de unitaria, ¿no? Ahora, ambos lados de la placa están expuestos a transferencia de calor por convección, intercambiando con un fluido T infinito 1 y T infinito 2. Además, las temperaturas de las superficies de las fronteras de la placa son TC1 y TC2, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es la ecuación general de conducción de calor unidimensional en coordenadas cartesianas y con generación de calor? Entonces, la ecuación es esta de acá, ¿no? Segunda derivada de T con respecto a X más Q punto sobre K igual a 0, ¿no? Entonces, las condiciones de frontera pueden ser que en X igual a menos L, ya que he ubicado el X en el centro de la placa. Para X igual a menos L, T es igual a TS1, y para X igual a L, T es igual a TS2. Bien, entonces vamos a hacer las integraciones. La primera integración y la segunda integración al final está quedando como la ecuación 1, T de X igual a menos Q punto sobre 2K X cuadrado más C1X y más C2, ¿no? Siendo C1 y C2 las constantes de integración. Entonces, si aplicamos las condiciones de frontera, aquí está un poco resumido, no estoy yendo a los pasos matemáticos puros, no son nuevos, ¿no? Simplemente hay que hacerlos. Pero si aplicamos la condición de frontera, obtenemos expresiones para C sub 1 y para C sub 2. ¿Ok? Y serían, bueno, no son tan sencillas, ¿no? Las expresiones de las constantes C1 y C2. Bien, como ya tendríamos C1 y C2, entonces ya tenemos la distribución de temperatura y estaría quedando esta ecuación, reemplazando C1 y C2 en la ecuación 1. Obtendríamos esta ecuación que le vamos a llamar la ecuación C1, ¿está bien? Ecuación C1, ¿no? En esta ecuación, miren que el X siempre se mide desde el centro de la pared, positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda. TS2 y TS1 son las temperaturas de las superficies, de las fronteras, ¿no? Y nada más, ¿no? Y el L, bueno, el L es el semiespesor de la placa, ¿no? Cada conductividad y el Q punto y la generación por unidad de volumen. Esta ecuación aparece en una tabla, que es una tabla C1, y está denominada como ecuación C1 y corresponde a la distribución de temperatura entre la placa. Efectivamente, T en función de X, ¿no? Acá aparece X cuadrado y X, aparece T en función de X, ¿ok? Aparentemente la forma de la distribución de temperatura entre la placa sería algo así, ¿no? Es una ecuación cuadrática, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces es una curva que más o menos tiene que mostrar esta forma. Ahora, para el flujo de calor lo tenemos de la ley de Fourier, que Q de X igual a menos KX por dt de X. El dt de X sería igual a menos Q punto K sobre X más TS2 menos TS1 sobre 2L. ¿De dónde sacamos esto? De acá, ¿no? A ver, puede ser derivando esta expresión con respecto a X, ¿no? Y al haber derivado, lo que resulta es esto de acá, ¿no? Bien. Ahora, el flujo de calor está nuevamente escrito en esta otra forma. Como Q de X es igual a Q punto X más, se ha multiplicado realmente, KX se ha metido acá dentro de la, perdón, a X no se ha metido K, entonces se va
esta K se va con esta K, aquí aparece K. En este término nos queda Q punto X menos K sobre 2L, TC2 menos TC1, y multiplicado por A sub X el área de transferencia de calor por convección, que correspondería pues a la longitud de la placa multiplicada por la profundidad, ¿no es cierto? Y el flujo de calor por unidad de área es simplemente dividir el flujo de calor entre el área, es decir, dividir el QX entre AX. Y eso le ponemos dos palitos para indicar que es flujo de calor por unidad de área. Entonces, flujo de calor por unidad de área sería Q punto X menos K sobre 2L por TC2 menos TC1. La anterior ecuación aparece en la tabla C1 también como ecuación C7, y esta última ecuación de flujo de calor por unidad de área aparece también en la tabla C1 como la ecuación C4. ¿De acuerdo? Yo tengo la ecuación C1, C7 y C4, ¿no? En la tabla C1. Ahora, un cilindro hueco con generación, miren que el esquema sería este de acá. El cilindro hueco, R igual a R1, R igual a R2, TS1 en el interior, TS2 en el exterior, longitud L. ¿Ok? Hay generación dentro del cilindro, dentro del sólido, con una velocidad de Q punto, es decir, flujo de calor por unidad de volumen constante, ¿no? Entonces, la ecuación en coordenadas cilíndricas para distribución radial sería esta ecuación de acá. Las condiciones de frontera serían condiciones de frontera cuando R es igual a R1, T es igual a TC1, cuando R es igual a R2, T es igual a TC2, ¿no? Ahora bien, las integraciones y las ecuaciones ya son bien complicadas, de tal manera de que tenemos los resultados en la tabla C1, ya directamente escritos. La distribución de temperatura corresponde a la ecuación C2 de la tabla, el flujo de calor a la ecuación C8 y el flujo de calor por unidad diaria a la C1, ¿no? Entonces lo que hay que recordar ahí, qué es lo que significa cada una de las variables, ¿no? Y para poder identificar los términos en las ecuaciones que se están mencionando acá, ¿no? No hemos hecho el desarrollo, es como en el caso de las placas que sí lo hicimos, acá no lo hemos hecho porque es más complicado y realmente no vale la pena hacerlo, ¿no? Pues solamente pura matemática. En el caso de la esfera hueca con generación, igual, miren la nomenclatura, R igual a R1, el interior, R igual a R2, el exterior, TS1, temperatura interior para R igual a R1, TS2, temperatura para R igual a R2, la ecuación de conducción de calor unidimensional con generación, sería esta ecuación de acá, ¿no? Sin acumulación, sería en estado estable, sería esta ecuación de acá. Las condiciones de frontera, R igual a R1, T es igual a TC1, R igual a R2, T es igual a TC2. Igual hay que hacer las integraciones, encontrar las constantes por las condiciones de frontera y escribir las ecuaciones que correspondan. Para la distribución de temperatura, luego hay que hallar el flujo de calor con la ecuación de Fourier, y luego al flujo de calor lo dividimos entre el área para encontrar la ecuación del flujo de calor por unidad de área. Las ecuaciones aparecen en la tabla C1, las ecuaciones C3, C9 y C6. ¿Ok? Listo. Entonces, la tabla C1 es esta. Ahora, yo creo que sí está suficientemente clara. Está en el INCOPERA, en el apéndice C del INCOPERA, por eso se llama tabla C1. Y ustedes pueden ver las ecuaciones para la pared, distribución de temperaturas, ya sea pared plana, pared cilíndrica, pared esférica. Entonces, las primeras tres ecuaciones, C1, C2, C3, son las distribuciones de temperaturas para cada una de las paredes, ¿no? T en función de X para la pared plana, T en función de R para la pared cilíndrica y T en función de R para la pared esférica, ¿no? Como ven, las ecuaciones son un poco largas y complicadas, ¿no? Son las ecuaciones C1, C2 y C3. Para flujo de calor, tenemos flujo de calor, le estoy llamando acá, por favor, tomen nota, esto es flujo de calor por unidad de área, por eso aparecen los dos palitos acá, ¿ya?
Y flujo de calor solamente es lo que acá está llamando transferencia de calor, que es el Q de X. Entonces son flujos de calor por unidad de área, tanto para la pared plana, la pared cilíndrica y la pared esférica. Son las ecuaciones C4, C5 y C6, ¿no? ¿Está bien? Flujo de calor por unidad de área. Y las ecuaciones 7, 8 y 9 son solamente flujo de calor, ¿no? Ya sea Q de X, Q de R para la pared cilíndrica y Q de R para la pared esférica. Y entonces serían estas las ecuaciones que uno que tendría que aplicar. La idea es aplicar las ecuaciones sin necesidad de demostrarlas, ¿no? Porque son largas, son complicadas, entonces lo que hay que hacer es utilizar las tablas para encontrar los resultados que queramos, ya sea distribución de temperatura, flujos de calor por unidad diaria o flujos de calor. Veamos la placa plana con generación y fronteras simétricas, ¿no? Este es el caso, el mismo que vimos al comienzo, donde tenemos la placa, el X en el centro de la placa, de tal manera que el espesor de la placa va desde menos L hasta más L. Igualito hay fluido a ambos lados de cada frontera, pero el fluido es el mismo, está a la temperatura T infinito y un coeficiente H, ambos lados de la frontera, es decir, para la frontera X igual a menos L y para la frontera X igual a más L, ¿ok? Hay una generación interna igual a Q punto, ¿no? La diferencia de este esquema con respecto al esquema original es de que es simétrico. Aquí las temperaturas de las fronteras podrían ser diferentes, ¿no? Al igual que la interrelación con los fluidos a cada lado de la placa. En este caso, las fronteras tienen la misma temperatura, ¿no? Y el fluido es el mismo a ambos lados de la placa. Ok, entonces se tiene este esquema de acá, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que las fronteras son simétricas para X igual a menos L, la temperatura es Ts, simplemente, y para X igual a L, la temperatura también es Ts, ¿no? En este caso, si partimos de la ecuación C1, que daba la distribución de temperaturas para este caso, pero con la particularidad de que ahora de las temperaturas Tc1 y Tc2 son iguales a Ts, cuando ustedes reemplazan en esta ecuación de distribución de temperaturas, con Tc2 y Tc1 iguales, este término se va a ir, ¿no? Y el último término, que es Tc1 más Tc2 sobre 2, sería igual simplemente a Ts más Ts, 2Ts entre 2, sería solamente Ts. Entonces, este término se va y este otro término quedaría solamente como Ts, en este caso especial. Y de tal manera que la ecuación ahora de distribución de temperatura se simplifica a esto, para el caso simétrico. O punto L cuadrado sobre 2K por 1 menos X cuadrado sobre L cuadrado más Ts. Bien, notar que la temperatura máxima se obtiene en el plano central, es decir, para X igual a 0, ¿no? Eso lo podemos ver acá, ¿no? Si esta es la distribución de temperatura, ¿no? En función de X, el valor máximo de temperatura va a ser cuando X sea 0, ¿no? Porque ese término ya va a dejar de restar y por lo tanto la temperatura va a ser la más alta. En X igual a 0, y acá también se muestra en el esquema, miren que la temperatura más alta se va a dar en el centro de la placa, ¿no? De la placa simétrica, ¿no? Ok. Y acá está demostrado. Para X igual a 0, la temperatura máxima sería un punto L cuadrado sobre 2K más Ts. Y ese sería el valor de la temperatura en el centro de la placa, la máxima. Bien, ahora, otro aspecto, cuando hemos desarrollado estas ecuaciones, o las hemos visto, o entendido, o revisado, estamos viendo de que las condiciones de frontera que siempre se han establecido son
condiciones de frontera de primera clase, es decir, nos dan valores de temperaturas, ¿no? En las fronteras, ya sea tanto para la esfera, como para los cilindros, los huecos y también para las placas. Pero ¿qué es lo que pasa si nos dan condiciones de frontera que no son de primera clase? Es decir, no son fronteras en las cuales nos den los valores de temperatura en las fronteras, sino nos den otro tipo de frontera, ¿no? Entonces, cuando las condiciones de frontera no son de primera clase, es decir, las temperaturas conocidas de las fronteras, sino más bien son de segunda clase. Recuerden que condiciones de frontera de segunda clase son conocido un flujo de calor o un gradiente de temperatura, ¿no? Se conocen cualquiera de los dos, ¿no? En el caso de fronteras de segunda clase. Entonces, podemos, dice, seguir usando las ecuaciones de la tabla C1 que hemos visto, encontrando en esas fronteras las temperaturas de sus temperaturas, ¿no? Es decir, podemos seguir usando las ecuaciones, estas ecuaciones, pero previamente, para esos casos en los que no nos den los valores de las temperaturas, hay que encontrarlas. Y una vez que las encontramos, aplicamos estas ecuaciones de la tabla C1, ¿ok? Es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿cómo las vamos a encontrar? Ahí viene el punto, ¿no? Por ejemplo, en la placa, en la frontera X igual a L, nos dan el flujo de calor Q segunda de S2, un flujo de calor por unidad diaria en la frontera en X igual a L. No nos están diciendo el valor de TS2, es decir, no nos están diciendo el valor de la temperatura de esa frontera, sino nos están dando un flujo de calor que equivale a una condición de frontera de segunda clase. Entonces, si nos dan un flujo de calor en la frontera, en X igual a L, entonces menos K por dT de X, que es flujo de calor por unidad diaria, en X igual a L, sería igual a Q segunda de S2, que es el dato. Imagínense que esto es un valor, es un dato. Entonces, dT de X teníamos como menos Q punto sobre Kx más TS2 menos TS1 sobre 2L. Eso es lo que teníamos como expresión para el dT de X, ¿no? Que habíamos encontrado en el desarrollo de la placa. Entonces, si esto es cierto, dT de X, esto es cierto, ¿no es cierto? Esto de acá proviene de acá, ¿no? No lo hemos visto. Bueno, proviene de derivar esto con respecto a X y luego igualar, calcularlo para X igual a L. Y esto es lo que está resultando, dt de X en X igual a L, bueno, se reemplaza el X por el L acá y nos queda esta expresión de acá. Entonces, menos K por dt de X en X igual a L, que es igual a Q segunda de S2, valor conocido, es igual a esto de acá, con signo menos, que sería Q prima L, Q punto L menos K sobre 2L TS2 menos TS1, ¿no? Simplemente se ha reemplazando. Entonces tenemos una expresión para el flujo de calor por unidad aérea, que es un valor conocido en función de las temperaturas de la superficie que no conocemos, por lo menos no conocemos TS2, ¿no? Porque en lugar de darnos TS2 nos han dado Q segunda de S2. Esta ecuación es la ecuación C11 de la tabla C2 para usarla en conocer TS2. Es decir, yo voy a utilizar esta ecuación para calcular TS2 que no me la han dado, no la quiero conocer. Y como todo lo demás es conocido, entonces puedo calcularlo a partir de esta ecuación, y esta ecuación es la C11, ¿no? La ecuación C10 de la tabla C2, ahora estamos hablando de la tabla C2, es similar, pero cuando tenemos el flujo de calor, Q segunda S1 en la frontera en X igual a menos L, y lo que necesitamos conocer es TS1, ¿no? Entonces, esas ecuaciones las podemos ver acá en la tabla C2, de repente de una vez. Acá está también el flujo de calor superficial uniforme, condiciones superficiales alternativas
para soluciones de estado estable unidimensional a la ecuación de calor para paredes planas, cilíndricas y esféricas. Por ejemplo, si la condición de frontera es flujo de calor superficial uniforme, el Q segunda S2 o Q segunda S1, ¿no? Entonces las ecuaciones a aplicar son estas. La primera ecuación nos permitiría calcular TS1, la ecuación C10, que no es conocido, porque en lugar de darnos TS1 nos han dado Q segunda S1. Y la ecuación C11 es la ecuación para calcular TS2, ¿no? Conociendo Q segunda de S2, ya que nos han dado en la frontera el valor del Q segunda de S2, pero no nos han dado TS2. Entonces, con la ecuación C11, calculamos TS2 y ya podemos aplicar la ecuación que aparece en la tabla C1, ¿no? Si las dos condiciones de frontera nos especificaran valores de flujo, entonces resolviendo simultáneamente ambas, encontraríamos TS2 y TS1. Y una vez que los tenemos, podemos ir a la tabla C1, ¿no? Para encontrar la distribución de temperatura. Ese es el valor de esas ecuaciones, la C10 y la C11, para placas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si las condiciones de frontera no fueran de primera clase, sino fueran de tercera clase, es decir, convectivas, y tercera clase convectivas, es decir, se conoce el H y las temperaturas del fluido. Acá le he puesto conocidos H o U porque en el libro, en lugar de usar en las tablas H, usa U, para darle forma más general, ¿no? Pero nosotros sabemos que es el H, ¿no? Es decir, cuando una frontera es convectiva, es decir, cuando una superficie está expuesta a un fluido, debemos conocer el valor de H, por lo menos, y además la temperatura del fluido. Necesitamos esos dos datos. Entonces, si no nos van a dar en esa frontera el valor de la temperatura, entonces debemos conocer el valor de H y T infinito en el caso de que sea una frontera expuesta a un fluido, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos si no conocemos la temperatura, sino más bien H y T infinito, la temperatura del fluido? Pues podemos seguir usando las ecuaciones de la tabla C1, pero previamente hay que encontrar las temperaturas de las fronteras para seguir aplicando esas ecuaciones. En una frontera convectiva, recuerden de que, y esto creo que sí está acá, miren, lo que se establece en la condición de frontera de tercera clase es que el calor por conducción por unidad diaria que llega a la frontera debe ser igual al calor por convección por unidad diaria que sale de ella. Recuerden cuando hemos hablado de condiciones de frontera de primera, segunda y tercera clase en la presentación de ecuación general de conducción de calor. Entonces, esta es la condición de frontera de convectiva. Dice que flujo de calor por unidad diaria, que según Fourier, por conducción, que sería menos K por dt de X en X igual a L en esa frontera, debe ser igual al coeficiente H2, que nos lo dan, debe ser conocido por TS2, que no lo conocemos, temperatura de la superficie, menos T infinito 2, que es la temperatura del fluido, que también debe ser conocida. H y T infinito deben ser conocidas, ¿no? Ok, entonces, menos K por dt de X en X igual a L, ya hemos visto que es igual, ¿no? Según esta expresión de acá, es igual a Q.L menos K sobre 2L por TS2 menos TS1, ¿no? Esta ecuación de acá está igualando estos dos últimos términos que están conformando una ecuación, es la ecuación C13 de la tabla C2, y que nos permite conocer TS2. ¿Por qué? Porque TS2 sería lo no conocido, pero el H es conocido, la temperatura del fluido T infinito 2 es conocida, Q punto es conocido, L es conocido, K es conocido, y TS1 es conocido. Entonces, nos sirve para calcular TS2 y es la ecuación C13 de la tabla C2. La ecuación C12 es similar, pero en ella el objetivo es encontrar TC1 porque TC2 se conoce. Es decir, lo que pasa en la otra frontera, no en X igual a L, sino en X igual a menos L,
si nos especifican en x igual a menos L una frontera convectiva. Entonces la ecuación aplicar S12 para encontrar TS1, la temperatura de esa frontera, ¿no? Y estas son las ecuaciones C12 y C13. Aquí podemos ver cuando la condición de frontera es de convectiva, y acá dice coeficiente de transporte y temperatura ambiente establecido, se refiere a la condición convectiva. En x igual a menos L, en lugar de U, lean H, por favor. ¿ya? Yo uso la letra H. El libro utiliza la letra U. Esta ecuación permitiría encontrar TS1, ¿no? ¿Por qué? Porque nos han dicho que es convectiva la frontera, pero no nos han dado TS1, entonces la ecuación permite encontrar TS1. Y la ecuación C13 es similar para la otra frontera, igual lean en lugar de U, H. Esta ecuación permitiría encontrar TS2, ya que nos han dicho que la frontera es convectiva, pero no nos han dado el valor de TS2. Entonces las ecuaciones C12 y C13 permiten calcular las temperaturas de las fronteras cuando son convectivas, ¿no? Bien. Ahora, una condición adicional. Si la placa fuera simétrica, es decir, si estamos en que las dos fronteras están a una misma temperatura, entonces la ecuación, bueno, esta ecuación de convectiva se aplicaría a las dos fronteras, a x igual a menos L y a x igual a más L. Entonces el flujo de calor por unidad diaria sería menos K por ET de x por conducción. Y por convección sería H por Tc menos T infinito, también flujo de calor por unidad diaria, ¿no? Entonces, obteniendo la expresión del gradiente, despejamos. Esta expresión del gradiente siempre es esta de acá, ¿no? Esta de acá, ¿no? Que le hemos asimilado acá. Aunque acá ya está multiplicada por ET de x, bueno, pero es la expresión del gradiente. Que se reemplaza acá, despejamos y al final nos queda de que la temperatura superficial, para el caso de que ambas temperaturas de las fronteras fueran iguales, ATS, esto sería igual a TS, T infinito, temperatura del fluido más Q punto por L sobre H, ¿no? Y esto se puede obtener de acá o también del balance de energía en la frontera. También obtienen la misma ecuación, ya no lo explico más ahí. Obtienen la misma ecuación para encontrar la temperatura de la superficie directamente para placas simétricas. Para el caso de cilindros huecos y esferas huecas se muestran las ecuaciones equivalentes en la tabla C2, las ecuaciones C14 a C21. Entonces en la tabla C2 aparece, en resumen, para la pared plana, si contiene frontera de segunda clase, aplico las ecuaciones C10 o C11 o ambas, no sé. Para caso de condición de frontera convectiva, se aplico las ecuaciones C12, C13. Para el caso de cilindros, igual, si tengo condición de frontera de segunda clase, es decir, especificados los flujos de calor por unidad diaria, aplico las ecuaciones C14 y C15. Y si fueran de tercera clase, aplicaría las ecuaciones C16 y 17. Para la esfera, igual, si tengo condición de frontera de segunda clase, aplico las ecuaciones C8, 18 y C19. Y si fueran de condición convectiva, aplicaría las ecuaciones C20 y C21 para hallar las temperaturas de las fronteras. ¿Ok? Entonces, ya tenemos dos tablas. La tabla C1, que da las ecuaciones de distribución de temperatura, flujos de calor, y la tabla C2, que lo que hace presenta ecuaciones que nos permiten calcular las temperaturas de las fronteras cuando las condiciones de frontera no son de primera clase, sino son de segunda o de tercera clase. ¿Está bien? Y esa es la tabla C2, ¿no? Bien, vamos a hablar de algunos casos especiales. Vamos a hablar de este caso en el cual ustedes tienen una placa, pero una de las fronteras ha sido aislada, por eso aparecen estos puntitos de acá, ¿no? Indicando que acá hay aislante y por lo tanto por esta frontera no hay flujo de calor.
¿Está bien? Pero lo demás sigue siendo igual. Hay el X, miren que se establece justo al comienzo de la placa, donde aparece esta línea punteada. A partir de ahí se lee X. ¿Está bien? Y igual hay todo el calor que se genera por generación, va a la redundancia, llega a la frontera en X igual a L, acá, en X igual a L, donde aparece una condición convectiva, con una frontera de tercera clase, y si tenemos suerte nos da la temperatura, pero lo más probable es que aparezca una condición convectiva en la cual nos dicen que el calor por conducción es igual al calor por convección. Entonces, en este sistema realmente proviene del esquema original de una placa con fronteras simétricas, que era este de acá, el que hemos visto, en el que el X, la placa tiene un espesor 2L en realidad, porque hemos ubicado el X en el centro, y la placa va de menos L hasta más L, quiere decir que su espesor es 2L. Y teníamos temperaturas simétricas a ambos lados de la placa y un solo fluido a ambos lados de la placa. Ahora imagínense imaginariamente que ustedes van a cortar la placa justo donde está el eje de las X, de tal manera que el lado izquierdo de esta placa no existe, ¿de acuerdo? El lado izquierdo de esta placa no existe y solamente existe el lado derecho. Ahora, se puede demostrar en este caso de que justo en X igual a 0, es decir, en el centro de esta placa simétrica, el flujo de calor es igual a 0. En otras palabras, si el flujo de calor es igual a 0 por la ley de Fourier, el gradiente de la temperatura con respecto a X en X igual a 0 es 0. No hay flujos de calor justo en el eje. Es decir, que este eje se está comportando como si fuera una frontera diabática, porque no hay flujos de calor. Es decir, se reduciría este caso de pared simétrica, se reduciría a este otro caso. Sería el mismo porque donde está X, que es ahora acá, estamos colocando un aislante para evitar el flujo de calor y decir que el flujo de calor es igual a 0. Pero es lo mismo que pasaba acá cuando evaluábamos el flujo de calor en el centro de la placa, en que el dt de X en X igual a 0 es igual a 0, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué el dt de X en X igual a 0 es igual a 0? Podemos intuirlo porque si ustedes miran el flujo de calor que se está disipando de esta placa, el calor que está fluyendo para salir por la frontera de la derecha empieza en X igual a 0 y toma la dirección hacia la derecha para salir por la frontera de la derecha, para X igual a más L. Mientras que si miran el otro lado, el calor que se está generando empieza a partir de X igual a 0 y el calor empieza a moverse o se mueve hacia la izquierda para salir por la frontera en X igual a menos L. Eso quiere decir que el calor en X igual a 0 cambia de dirección. Entonces la única manera en que el calor en un punto cambie de dirección en un lado hacia la derecha y por otro lado hacia la izquierda es que justamente en ese punto el flujo de calor sea igual a 0, ¿cierto? En resumen, si tomamos la mitad derecha de la placa simétrica, tenemos configurado el caso especial, que es este de acá, ¿no? Entonces las ecuaciones se reducen a esto, Tx igual a esto, que es la ecuación C22 de la tabla C3, la ecuación C28 de la tabla C3 para el flujo de calor, y el flujo de calor por unidad diaria, que es la ecuación C25 de la tabla C3, ¿no? La tabla C3 es una tabla adicional en la cual se muestran ecuaciones similares para los casos especiales de cilindros sólidos y de esferas sólidas. Hasta aquí habíamos hablado de cilindros huecos y esferas huecas, ahora estamos hablando de cilindros sólidos y esferas sólidas, en el cual
se da lo mismo de que el asunto de que el gradiente de temperatura para R igual a cero, es decir, para el centro del cilindro o para el centro de la esfera, es igual a cero, porque justo a partir de ahí sale el flujo de calor en todas las direcciones radiales. Por lo tanto, justo en el punto central no puede haber flujo de calor y por lo tanto el gradiente de la temperatura con respecto a R en el centro es igual a cero. Es decir, es condición similar a esta placa con una frontera aislada. Y para estos casos aparecen también en la tabla C3 ecuaciones de casos especiales, ¿no? Entonces, son los casos especiales. Para la pared plana aparece esta ecuación, para la varilla circular le está llamando al cilindro sólido y para la esfera sólida esta otra ecuación. Son ecuaciones de distribución de temperatura para esos casos, es decir, varilla circular o cilindro sólido, esfera sólida y pared plana con una frontera adiabática. Estas son las distribuciones de temperatura, los flujos de calor por unidad diaria, son las ecuaciones C25 a la 27, y los flujos de calor son las ecuaciones 28, 29 y 30. ¿Ok? Ahora, en estas ecuaciones de la tabla C3 se supone que las temperaturas de las superficies, el TS acá, ¿no? O de la superficie, ¿no? Exterior, que es TS, si no estuvieran especificadas igual, hay que utilizar ecuaciones de la tabla C4 para que nos permitan usar las ecuaciones de la tabla C3. Y la tabla C4 nos dan ecuaciones para que convirtamos, obtengamos los valores de las temperaturas TS, si no nos los dieran de primera forma y más bien nos dieran condiciones de frontera de otro tipo. Por ejemplo, la condición de frontera convectiva, que es la única que podría ser. No de segunda clase porque podría haber contradicciones allí debido al aislamiento. Entonces, la condición de frontera puede ser de tercera clase y cuando son de frontera de tercera clase para la pared plana, tenemos esta ecuación que permite calcular el T sub S a partir de la igualdad de superficie frontera convectiva, ¿no? Esta es la igualdad de frontera convectiva, está diciendo al final, está diciendo que el calor por conducción es igual al calor por convección, sino que no se lee bien. O también, por favor, en vez de U, lean H. En la varilla circular, esta es la ecuación que nos permitiría calcular el TS. Y esta sería la última, sería la ecuación que nos permitiría calcular TS para una esfera. Y acá esta ecuación la dejé acá porque estaba igualando. A ver si lo podemos ver. Creo que es para una varilla circular, no recuerdo bien por qué la dejé allí. Pero lo que está diciendo acá es de que, por ejemplo, para la ecuación de la varilla circular, ¿de dónde sale? ¿No? Sale de la igualdad, ¿no? De calor por conducción es igual a calor por convección, pero también sale del balance de calor. Miren que si yo tengo una varilla circular sólida, entonces el volumen de la varilla circular sólida sería el área del circular, que es pi por R0 cuadrado, siendo R0 el radio exterior, multiplicado por su longitud. Esto, pi R0 cuadrado L, es el volumen de un cilindro sólido, de una varilla circular sólida. Si ese volumen lo multiplico por el Q punto, que es flujo de calor por unidad de volumen, lo que obtengo es flujo de calor, porque este es flujo de calor por unidad de volumen, al multiplicarlo por el volumen obtengo flujo de calor. Entonces el flujo de calor es Q punto por pi R0 cuadrado L. Pero esa cantidad de calor que se está generando debe salir de la varilla circular para que esté en condición estable, ¿no? Si no habría acumulación. Entonces, esa cantidad de calor que está saliendo, ¿a qué es igual? Según la ley de Fourier sería H por el radio exterior
de la variedad circular, todo tiene que salir por el radio exterior de la variedad circular, que es 2πr0L, toda la envolvente cilíndrica del cilindro, 2πr0L, por la diferencia de temperaturas de la superficie menos T infinito. Esta ecuación de acá es esta de acá, ¿no? Y sale prácticamente de la intuición de decir de que todo el calor que se genera debe ser igual al calor que se transfiere al fluido por convección. ¿Está bien? Ok. ¿Todavía hay alguien? No, o ya se fueron. Sí, se lo escucho, profesor. Sí. Ok, entonces eso es cuando hay generación de calor. En resumen, lo que hay que hacer es utilizar esas tablas, ¿no? Y para encontrar opciones, ¿no? Porque no hay que desarrollar las ecuaciones, sería muy complicado. Simplemente hay que saber usar qué ecuación, o conocer qué ecuación hay que usar según el caso que nos planteen, para encontrar flujos de calor o distribución de temperaturas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Sí. Sí. Ah, no, sí, pues las pueden copiar de la... Para la práctica es con copias abiertas, ¿ok? Y como ustedes ya tienen las presentaciones, pueden imprimirlas. Ahora, si es de que tienen disponible el Linkopera, vean para de repente con más claridad, pueden ver las tablas en el apéndice C. Pues lo único que yo he hecho es he copiado las tablas del Linkopera, nada más, ¿ya? ¿Está bien? Bien, vamos a terminar pues con el tema, lastimosamente. Ya sé que están cansados, yo también, pero si no avanzamos, no acabamos el curso. El problema de este curso es de que es demasiado largo. Demasiado largo. Eso ya se los he comentado, ¿no? Que no es un problema realmente. A ver, vamos a ver la aplicación, ¿ya? A ver. Dice, considera la conducción unidimensional en una pared plana compuesta. Entonces se trata de una pared que está compuesta por tres materiales, el A, B y C, ¿no? Las superficies externas se exponen a un fluido de 25 grados centígrados. Mira, acá, acá y acá hay 25 grados centígrados de un fluido, un coeficiente H igual a 1000. La pared intermedia experimenta generación uniforme de calor. Es la única de las tres materiales que está experimentando un flujo uniforme de calor Q.B. No hay generación en las paredes A y C. Las temperaturas en las interfaces dicen que T1, en la interfase entre A y B, es 261 grados, y T2, entre la interfase BC, es 211 grados. Suponiendo que no hay resistencia de contacto en las interfaces, determine el valor de QB y la conductividad térmica de QB. Y les dan datos adicionales, les dan LA, 2LB le ponen acá, el espesor de B es 2LB, y LC, le están dando los valores 30, 30, 20. Entonces esto vale realmente 30, esto vale 30 por 2, 60, y esto vale 20 milímetros. La conductividad del material A es 25 y la del C es 50. Le están pidiendo la conductividad de B y cuánto calor por unidad de volumen se está generando. La temperatura del fluido a los lados es de 25 grados centígrados y el H es igual a 1000, ¿no? Ok, entonces con estos datos uno tiene que determinar
Q sub B y K sub B. Entonces, el calor generado en B debe salir a través de las fronteras de A y C, no le queda otra, ¿no? El calor que está generándose acá en B tiene que salir, atravesar A y salir hacia el fluido que está en contacto con A, y atravesar C y salir hacia el fluido que está en contacto con C. Todo el calor es inevitable para que esté en estado estacionario, ¿no? Ahora, en B establecemos el espesor como 2LB, efectivamente, se lo he escrito como 2LB para acoplarnos a la simbología de casos estándares de placa con generación, ¿no? Que uno dice, recuerden que en placas con generación siempre hablamos de un espesor igual a 2L, ¿no? Porque va de menos L a más L, un espesor igual a 2L, pero acá se le pone 2L, ¿no? Y acá están los datos. Para determinar el calor generado por unidad diaria que sale por la frontera A, construimos el circuito térmico. ¿Cuál es el calor que sale por la frontera A? Porque el calor va a salir por A y va a salir por C. ¿Cuál es el que sale por A? A ver, entonces lo que yo puedo hacer es, tengo acá el flujo de calor Q1, justo en la interfase entre B y A, la temperatura es 261 grados centígrados. Pasa la resistencia en A, ¿no? Y luego pasa la resistencia convectiva, ¿no? Y el calor que se está transmitiendo, vamos a llamarlo Q1 segunda, ¿no? Las formas de la resistencia por convección y conducción son: la resistencia a través de A es conducción, resistencia por unidad diaria sería L sub A entre K sub A. No, L sub A entre K sub A es igual a R A por A, ¿no? Aquí se ha escrito la resistencia multiplicada por el área, es por eso que la resistencia multiplicada por el área es L sub A entre K sub A. Y lo mismo acá, la resistencia por convección, que es 1 entre H por A, entonces la resistencia, comillas, que es resistencia por A, es simplemente igual a 1 entre H. Entonces, si esto es cierto, Q sub 1, Q segunda sub 1, flujo de calor por unidad diaria, sería T sub 1 menos T infinito entre 1H más LA entre K sub A. O sea, 261 es esta frontera y esta es 25. Entonces sería 261 menos 25 entre 1 entre H es 1 entre 1000 más L sub A entre K sub A, que es 0.030, que es el espesor, 30 milímetros, o sea, 0.030 metros, entre la conductividad del material A, que es 25, ¿no? Entonces nos sale que el flujo de calor que se está disipando, atraviesa A y se disipa el fluido que está en contacto con A, es de 107.272.7 vatios por metro cuadrado. ¿Está bien? Ahora, para el calor que sale por C, también hacemos lo mismo. Saben que la frontera está en 211 y acá el fluido está en 25. Hay una resistencia por conducción a través de C y una resistencia por convección hacia el fluido, ¿no? Entonces acá está T sub 211, la resistencia por conducción multiplicado por el área es espesor entre conductividad, más la resistencia por convección, que es 1 entre H por A. Bueno, la resistencia multiplicado por el área es 1 entre H y nada más. Entonces el Q sub 2 sería la diferencia de temperaturas, 211 menos 25 entre 1 entre H, sería 1 entre 1000, más LC entre KC, el LC es 20 milímetros, o sea, 0.020 metros, entre el KC, que es 50. Y el calor que se disipa por la frontera a la derecha de C es 132.857. Entonces el calor total generado, el calor total transferido es igual al calor generado. Entonces, como estos valores están en vatios por metro cuadrado, la suma sale 240.130 vatios por metro cuadrado, y eso debe ser igual al calor, a lo que estamos llamando Q sub B con doble palito para indicar que son vatios por metro cuadrado. Ahora, si queremos encontrar los vatios por metro cúbico de material B, simplemente decimos que Q segunda B multiplicado por el volumen, Q segunda B multiplicado por el área,
acá multiplicamos por el área para que nos queden vatios, debe ser igual a Q punto B, es decir, flujo de calor por unidad de volumen, multiplicado por el volumen. ¿Y cuál es el volumen? El área por 2 veces LB. Entonces, a partir de esta ecuación, encontramos el Q punto B. Reemplazamos 240.000 entre a 2 LB, que es 0.060 metros, y nos sale que Q punto B es 4 millones vatios por metro cúbico, que es la primera pregunta. Y la segunda pregunta decía encontrar la conductividad. Entonces podemos ir a la ecuación C4 de la tabla C1 aplicada a la frontera para X igual a LB. Entonces vamos a... Creo que es esta. Dice que vayamos a la ecuación que nos da el flujo de calor por unidad de área, ¿no? Que es igual a esta expresión de acá, para una placa, ¿no? ¿Está bien? Esta ecuación de acá. Entonces, acá está la ecuación, y eso es igual a Q segunda LB, Q por LB menos KB sobre 2LB por T2 menos T sub 1. Y eso lo estamos viendo para el flujo de calor que está saliendo por la frontera Q segunda 2, que está saliendo por C. ¿De acuerdo? Este de acá, ¿no? Como estamos viendo para X igual a L, que es igual a menos L, entonces calculamos para la frontera que está saliendo por el lado de C. Y esta sería la ecuación donde aparece KB, y KB puede despejarse, y una vez que lo despejamos, reemplazamos los datos. Q punto es 4 millones, LB es solamente la mitad del espesor, 30 milímetros, ¿no? Q segunda LB es el calor que está saliendo por el lado de C, 132.857, 2 LB es 0.060, y T2 menos T sub 1, T2 es 211 y T sub 1 es 261, ¿no? Son las temperaturas de acá, ¿no? 211 y 261. Estamos viendo el calor que está saliendo por acá, ¿no? Que es el mismo que está despejándose por C. Entonces, de la ecuación C4, despejamos QB y encontramos que la conductividad es 15,3 vatios por metro grado Kelvin. Dice, las características únicas de materiales biológicamente activos, como las frutas, las verduras, requieren cuidado especial en su manejo. Enseguida la cosecha y separación de la toda la glucosa se cataboliza para producir dióxido de carbono y vapor de agua y calor, con la generación de energía interna contaminante. Entonces, cuando está madurando una fruta, entonces lo que está pasando es de que la glucosa está combustionando y está formando dióxido de carbono, vapor de agua, pero esencialmente el objetivo es generar calor por la combustión interna de la glucosa, ¿no? Consideren una manzana de 80 milímetros de diámetro que se ventila en aire a 5 grados, y el aire está a una velocidad de 0,5 metros por segundo, el valor del coeficiente H es 7,5 con el aire exterior. Dentro de cada manzana la energía térmica se genera uniforme a una razón total de 4.000 joules por kilo por día. Le están dando energía por unidad de masa y por tiempo día. La densidad de conductividad térmica de la manzana son 840 kilogramos por metro cúbico, la densidad, y la conductividad 0,5 vatios metro grado Kelvin. ¿Cuáles son las temperaturas en el centro de la superficie de la manzana? Obviamente la manzana, que se puede considerar como una esfera, hay la temperatura en el centro, T sub 0, la temperatura en la superficie, T sub S, debido a que la manzana está catabolizando glucosa y entonces está generando calor, y ese calor debe salir de la manzana hacia el exterior. Y en el exterior, ¿qué hay? Hay un aire que está a 5 grados centígrados y con una velocidad de 0,5 metros por segundo. A ver, vamos a ver. Para realizar un balance de energía en la manzana, que la consideramos como esfera, el calor que está saliendo
debe ser igual al calor que se está generando, por la misma lógica que vimos en la última fórmula. El calor que se genera debe de todas maneras salir para que no haya cambios en el flujo de calor ni en las temperaturas. Entonces, el calor por convección es igual al Q punto, que es calor por unidad de volumen, multiplicado por el volumen. ¿Ok? El calor por convección es simplemente el H, que está saliendo hacia el aire, por el área, que es 4 pi r0 cuadrado, estamos considerando que es una esfera, ¿no? Y por la diferencia de temperatura en la superficie de la manzana menos la temperatura del aire. Y eso debe ser igual a Q punto por el volumen de la manzana. El volumen de la manzana es el volumen de una esfera, es decir, 4/3 de pi por r0 cubo, ¿no? Ahora, nos han dado un dato del Q punto, nos han dicho del cual podemos deducir Q punto, es decir, el calor generado por unidad de volumen. Nos han dicho que se está generando 4.000 joules por kilo por día. Si lo multiplico por la densidad, que son 840 kilogramos por metro cúbico de la manzana, entonces ya tengo joules por metro cúbico por día. Ahora, si el día lo convierto a segundos, un día 24 horas, una hora 3.600 segundos, entonces ya tenemos el Q punto en joules por metro cúbico, ¿no? Joules por segundo son vatios, perdón, por metro cúbico. Entonces sería 38,9 vatios por metro cúbico. Ese sería el Q punto. Hemos traducido el valor que nos han dado, ha convertido a Q punto. Entonces, la expresión anterior de esta igualdad, despejamos T sub S, que es la temperatura de la superficie. Reemplazamos los valores y nos sale que la temperatura de la superficie sería 5.1 grados centígrados. ¿Ok? Ahora, de la ecuación C24, la tabla C3 para una esfera sólida. Ecuación C24 de la tabla C3. Ecuación C24 de la tabla C3. Esta es la ecuación C24 que da la distribución de temperatura para una esfera, ¿no? Y este dr, y acá en función de R0, que es el radio exterior. Como ustedes quieren hallar la temperatura en el centro, reemplazarían, a esta ecuación la aplicarían y reemplazan R por 0. Y eso les va a dar la temperatura en el centro de la manzana. ¿Está bien? Entonces acá está la ecuación, la C24, para el centro de la manzana, R es igual a 0, por lo tanto les queda esto, reemplazan los valores, QR0 cuadrado sobre cerca más TS, y les sale que la temperatura en el centro de la manzana es 5,3. Ya terminamos ya con este último problema. Dice, a ver cómo se entiende. Dice, el blindaje de un reactor nuclear se puede idealizar como una placa grande de 25 centímetros de espesor que tiene una conductividad térmica de 3,5. La radiación desde el interior del reactor penetra el blindaje y ahí produce una generación de calor que disminuye exponencialmente de un valor de 187.6 en la superficie a un valor de 18,76 a una distancia de 12,5 centímetros desde la superficie interior. Ok, entonces hasta ahorita es que ustedes están blindando un reactor nuclear, pero cierta radiación pasa a través del blindaje y tiene como esta curva de caimiento, ¿no? Como esta curva de caimiento, ¿no? Que se puede considerar como generación de calor, ¿no? Que se va entre el blindaje, que no es nuclear, sino que es la energía que está atravesando desde el reactor el blindaje y va decayendo conforme se aleja del reactor, ¿no? Y acá les dan la velocidad de caimiento, les dicen, desde un valor de 187,6 en la superficie interior, o sea, en contacto con el reactor, a un valor de 18,76 a una distancia de 12,5 centímetros de la superficie interior, ¿no? Si la superficie exterior se mantiene en 38 grados centígrados, ¿no? Dicen que la superficie exterior del blindaje se mantiene en 38 grados centígrados.
Mediante convección forzada determina la temperatura en la superficie interior. ¿Cuánto vale esta en la superficie en contacto con el reactor, ¿no? Sugerencia, primero formula las ecuaciones diferenciales con un sistema en que la tasa de generación de calor varía de acuerdo con Q de X igual a... Dice que Q punto de X, generación por unidad de volumen, es igual a Q punto 0, un valor constante por E elevado a la menos X. Entonces les dicen de que modelen así estos datos que les han dado, ¿no? De decaimiento con esta ecuación. A ver, ¿hasta dónde vamos? Si esto es cierto, si aplicamos esta ecuación, podemos aplicar logaritmos. Y nos dice que el logaritmo neperiano de Q punto X es igual al logaritmo neperiano de Q punto 0 menos X. Entonces podríamos despejar C, y C estaría quedando así, como 1 entre X, logaritmo neperiano de Q punto 0 entre Q punto X, ¿no? Y ahora podemos aplicar los valores que nos han dado, ¿no? Dice que para un X igual a 12,5 centímetros, es decir, X igual a 0,125 metros, ¿no? El Q de X vale 18,76, acá está, Q punto X 18,76. Y el Q0, el que tienen ustedes para X igual 0, es decir, para la pared interna del blindaje, es 187,6, ¿no? Entonces, reemplazando esos datos, podemos encontrar ese valor de 6, sale 18,42. Bien. ¿Cuál sería la ecuación diferencial para aplicar? Bueno, nos han dicho de que segunda derivada de t más q punto sobre k igual a 0, pero q punto es igual a esto de acá, ¿no es cierto? Q punto 0 por e elevado a la menos x, ya tenemos todos los valores, entonces q punto 0 por e elevado a la menos x sobre k igual a 0. Las condiciones de frontera, que dtx es, con respecto a x es igual a 0, en x igual a 0, no hay un problema de transferencia de calor para x igual a 0, es decir, para x igual a 0, justo acá, ¿no? No existe un flujo de calor que va del reactor hacia el blindaje. Se está considerando que es igual a 0, porque está considerando que dt de x es igual a 0 en x igual a 0. Y la otra condición frontera es que T es igual a 38 grados centígrados en X igual a 0,25. 25 centímetros es el espesor del blindaje. Esta condición de T de X con respecto a X en X igual a 0 implicaría que como que esta superficie interna del blindaje no está dejando pasar calor. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que es la radiación que está generando una generación dentro del blindaje, pero déjenme revisar por qué se está considerando dt de x igual a 0 en esta frontera, ¿ya? No se los podía explicar claramente ahorita. Entonces, con estas dos condiciones de frontera se encuentra C1 y C2 y finalmente se encuentra la distribución de temperatura, que sale así. Aplicamos las condiciones de frontera. Se ha encontrado C1 igual a menos 2,91 y luego se ha encontrado C2 igual a 38,73, ¿no? Aplicando a esta ecuación, pues, o si quieren esta otra, o si quieren esta otra, aplicando a esta otra, los valores de C1 y C2, distribución de temperatura. Y ya con C1 y C2 se obtiene la ecuación de distribución de temperatura, que sería esta que está al final, ¿no? ¿Cuál sería la temperatura para X igual a 0? Que es lo que estaban pidiendo, es decir, la temperatura para esta frontera. Simplemente de la ecuación de distribución de temperatura reemplazamos para X igual a 0 y nos sale 38,57 grados centígrados. Bien, entonces esta
esta última presentación, lo que trataba de hacer es tratar de aplicar, yo creo que los problemas son un poco más complicados de visualizar que lo que yo les podría tomar, ¿no? Les voy a tomar cosas directas, ¿no? Es decir, no con tanta, no para temas, no para sistemas en los que sea un poco complejo mirar digamos, comprender el sistema, ¿no? Para aplicar las ecuaciones, ¿no? Como es el caso de este último problema que acabamos de ver, ¿no? En el primer problema sí, no debe haber ninguna duda, se trabaja como se trabaja con la ecuación directa. Y en el problema 2 también, ¿no? Pero en este último problema es un poco más complicado. Bien, entonces estaríamos para la práctica calificada. La práctica calificada se hace con el material de curso, ¿ok? Sea es al libro abierto, o mejor dicho, apuntes abiertos. Eviten libros y notas de resúmenes, porque esos pueden estar jalando plagio, ¿de acuerdo? Entonces, no libros, no notas de resúmenes, sino los apuntes de clase, ¿no? Eso sí se puede, no hay ningún problema. Su calculadora, ¿ya? Los problemas van a ser relativamente sencillos, 2 problemas seguramente y una teoría, ¿no? Sobre lo que hemos visto. No sé si tienen alguna pregunta más. ¿Ninguna pregunta? Entonces nos vemos el próximo lunes. Haremos clase para avanzar algo y tomamos la práctica, ¿ya? Ok, entonces si no hay ninguna pregunta, nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Cualquier cosa nos pueden consultar o consultarle a través de Gustavo, el delegado, si tuvieran alguna cuestión, alguna duda, ¿ya? Bueno, entonces que tengan unas buenas tardes, ¿ya? Descansen. Yo también estoy más cansado. Buenas tardes, profesor. Chao, chao. Hasta luego, profesor. Hasta luego, cuídense.